famoso ciclo de Deming. ¿Verdad que ya lo han escuchado? ¿Sí han escuchado? Sí, es algo conocido por ustedes. Profesor, ¿Sí? ¿No? ¿No les suena en lo más mínimo el ciclo de Deming? Sí, profesor. Uy, Sí, sí, profesor. uy, sí, qué tal ánimos, de verdad, se ve que les cae muy bien el tal Deming. Bueno, pues el tal Deming, en realidad, aunque se atribuye de que no lo creó propiamente dicho, sí lo popularizó este señor, pues en algo tan sencillo como estos pasos que vamos a ver, se puede cambiar muchas cosas. Pero también el ciclo de Deming se puede aplicar al día a día, definitivamente, eso sí es cierto. Y la palabra clave es de que va a generar una atención continua sobre la mejora de la calidad. Esto es, va a mejorar. ¿Por qué? Porque precisamente, como les comentaba, esto es algo natural en la mayoría de cosas. Es cíclico y tiende a ir mejorando o a ir evolucionando. Esto me refiero a la naturaleza. De cualquier manera, esta metodología nos va a ayudar a ir mejorando un proceso. Y todo proceso siempre va a ser mejorable. Eso sí. Nunca va a ser uno perfecto a menos de que hayas establecido de repente un parámetro con, bueno, o controles y tu proceso, digamos, ya no quieres que solamente se quede en ese estándar. Pero como eso no ocurre porque siempre hay cambios en los diferentes ámbitos, entonces nos dice cuáles son las secuencias de pasos para llevar esa mejora. También llamado ciclo PHVA, PDCA, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Plan, do, check and act. Planear, hacer, verificar, actuar. Nos va a ayudar a ir, en este caso, desarrollando la calidad, ir mejorando. Como se ve en esta ruedita de acá, poco a poco va aumentando la calidad. Claro, como todo ciclo, se repite, ¿sí? Pero no necesariamente y se buscan los mismos resultados. Por ejemplo, ustedes, a menos que desaprueben, y aunque desaprobasen, seguramente, si es que han tomado las medidas correctivas, han anotado, han dicho, acá están mis fallas, entonces, el siguiente semestre, en caso hubieran jalado, va a tratar de evitarlo, porque, bueno, así como nadie produce un alimento para intoxicar, nadie estudia para jalar, sino uno estudia para aprender. Entonces uno tiene que anotar. Que unos lo hagan más rápido, que unos lo hagan de maneras más efectivas, eso ya depende. Y como el estudio, el ciclo de Deming es algo que se da exclusivamente de manera, y por decirlo así, específica, porque cada proceso no siempre va a ser igual. Entonces se va a adaptar específicamente a una realidad. Normalmente es un proceso a nivel que se hace organizacional. Sin embargo, también se puede hacer a nivel operativo. Y esto se suma bastante a los temas vistos en las primeras unidades que tenían que ver con las herramientas básicas de calidad. Así es.
Bueno, entonces el ciclo de Deming se divide en 4 etapas. Planificar es la primera etapa. Tenemos que en este caso, cuando uno quiere mejorar algún proceso, tiene que planear lo que va a hacer. Tiene que encontrar en primer lugar qué es lo que va a mejorar. Eso es lo primero. ¿De qué manera? Bueno, hay diferentes metodologías y herramientas para usarse. Sin embargo, lo primero que tenemos que es estar atentos, es observar. Observar, de repente estamos teniendo fallas, por ejemplo, reclamos por inocuidad. Entonces, ahí tenemos un punto de partida. Muy bien, tenemos estos reclamos. Nos ayudan a poder entonces definir algún problema o una actividad que podamos mejorar. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es pues, los objetivos, ¿verdad? Ya identificamos, ahora tenemos que identificar, ahora ya identificamos, ahora tenemos que encontrar o definir los objetivos que queremos. De repente ya no queremos más, más reclamos, tenemos que hacer algo. ¿Qué más? Tenemos que tener indicadores de control, tenemos que establecerlos. Es decir, si antes tuviéramos, no sé, 10 reclamos, decimos ahora, queremos solo 5 reclamos a la semana, al mes. Y utilizar herramientas para llevarse a cabo. ¿Qué herramientas? Bueno, herramientas como un diagrama de Gantt donde planificamos nuestras actividades en función a un tiempo. Los Pokayoke. Los Pokayokes son herramientas que son utilizadas y se pueden traducir a un lenguaje más cotidiano como que a prueba de errores. ¿Qué significa esto? Significa de que tengas algo que te pueda impedir de que puedas cometer un error. Por ejemplo, y un ejemplo bien práctico es el cable o las entradas USB. Ejemplo muy práctico porque los cables y o las entradas USB solo se pueden colocar de una manera, no se pueden colocar al revés. ¿Cuántas veces no hemos estado a veces luchando por colocar a veces la memoria USB a la laptop o a la computadora y siempre lo hemos hecho de lo incorrecto? Y a veces intentamos y tenemos que colocarlo de la manera correcta. ¿Qué pasaría si no existiera un Pocayoke para eso? Lo colocáramos mal, malograríamos la computadora, malograríamos el USB. Entonces, alguien con ingenio pensó, vamos a darle un diseño a prueba de errores. Entonces, así existen también Pokayokes acá, para evitar los errores. ¿De qué manera? Colocando quizás indicadores. Cuando uno planea algo, a veces se puede olvidar lo que tiene que hacer. Un Pokayoke puede ser colocar en tu pizarra, en tu pared. Estas son tus actividades que tienes que hacer hoy día. Quizás algunos de ustedes tengan en su cuaderno, de repente su pared, en su pizarra, su computadora, todas las actividades que están pendientes. Es porque no quieren olvidarse. Ese es un Pocayoke también. La matriz ANFE. De todas maneras, esta metodología se divide en estas etapas, en 5 etapas, en las cuales se evalúan las acciones a tener en cuenta para corregir algo, para detectar algo, alguna falla. Son herramientas que nosotros usamos. Y hay una más que también nos ayuda a esta etapa. Y es una de las más conocidas y las más fáciles, que es la lluvia de ideas.
Entonces, acá planeamos, solamente planeamos acá. Solamente estamos planeando acá, planificando. Todavía no actuamos, no. Y quizás dirán, ¿por qué no actuamos de una vez? No, porque no siempre eh, podemos actuar de manera inmediata. Hay que analizar, hay que ver cuál es la opción más factible. Un problema puede tener dos o tres soluciones, pero estas soluciones no necesariamente se pueden hacer en el mismo tiempo. De repente pueden tener consecuencias. Supongamos, dicen ustedes, tengo problemas en reclamos de los clientes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues ya no le vendo a ese cliente. ¿Es una solución? Claro, ya no vas a tener problemas. Pero de repente no era más viable porque ya no vas a tener ingresos. Entonces, la parte de planificación justamente nos ayuda a eso, a planificar. Y esto conlleva pues a conversar con las personas, especialistas, para ayudarnos. Entonces, son estas algunas herramientas las que usamos. Si uno quiere, por ejemplo, siempre se puede considerar ejemplos del ámbito académico, quiere mejorar de repente alguna materia, algún curso. Entonces, en primer lugar, identificar por qué estoy de repente estoy bajo o en qué estoy fallando, haces una lluvia de ideas y de ahí encuentras, de repente me falta más tiempo para estudiar y empiezas a organizarte. Para no olvidarte, colocas alarmas, ese es un pocayoke. Te colocas como 4 o 5 alarmas, porque a veces tenemos la costumbre de escuchar una alarma y apagarla. Y quien me diga que no, pues le respeto bastante. Así es. Parte de planificar, bien sencillo. Se aplica a todo, por si acaso, a todos los aspectos de la vida. Así que siempre planeen las cosas. Dejar las cosas a la suerte es muy arriesgado. Hacer o do también en inglés. Acá ya una vez que hemos planificado tenemos que ejecutar. Tan sencillo como eso. Y dirán muchas veces que uno planea y no funciona las cosas como sale. Con certeza, acá en algún momento hemos planeado algo y no ha salido como hemos querido, ¿verdad? O quizás algunas personas sí, bueno, estas personas son unos genios. Sin embargo, a veces no sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no se consideran factores externos. Pero en este punto se supone de que en la planeación has evaluado todos esos factores y en la ejecución esperas tú de que se cumpla todo lo que es establecido. Muy bien, dices de que vas a estudiar de tal a tal hora, entonces tienes que hacerlo. También en esta etapa nos lleva a organizarnos, a asignar quizás los recursos más importantes, en este caso que vamos a necesitar para ejecutar lo planeado. Si en algún momento creemos oportuno modificar el plan, porque también hay que tener en cuenta de que a veces pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, en el 2020, muchas personas ya lo tenían planeado para el 2020. Sin embargo, ocurrió lo de la pandemia y tuvieron que cambiar los planes, lastimosamente. Es decir, si ustedes dijeron, me voy a ir a pasear por no sé, a otro país, no podían hacerlo porque estaba prohibido los viajes, no se podía viajar. Entonces, obliga a cambiar el plan. Esto quiere decir de que, como a veces se dice, nada está escrito en piedra, pero tiene que ser algo consciente, porque tampoco se trata de planear algo. Se supone que lo que se planea es algo que se ha considerado después de algunas reuniones, de alguna investigación. Entonces, bueno, involucra
Como les decía, organizar y, como dice acá, asignar los recursos correspondientes, y con recursos se refiere también hasta las personas, capacitarlas si es necesario, o aplicar, como dice acá, a soluciones que van a ayudar a a concretar lo que se ha planeado. Bien, el ciclo de Deming podría hacer esas 2 partes, sí, pero a veces, por no decir casi siempre, a veces que pensamos que hacemos las cosas, pero quizás no. ¿A qué me refiero? A que hay otro paso que se debe seguir, que es la de la verificación. Mi jefa me dijo, una de las primeras lecciones que me enseñó mi jefa era que no tendrías que asumir algo. No puedes asumir, no se puede asumir algo en esta vida. Tú tienes que comprobar y verificar. Así es. No puedes asumir eso. No puedes asumir que tu acción, claro, está bien, tú lo has comprobado, lo has planeado, pero como les dije, no, no se debe dejar las cosas a su suerte. Si tú lo ejecutas, probablemente tú sí estés consciente de que lo estás ejecutando con el plan, pero si es un tercero, tienen que existir algo que te ayude en este caso a que compruebes. Y esta es la etapa de la verificación. Evaluando si los resultados y se comparan con lo que con las expectativas. Tiene que comprobar, comprobar. Y esta es la parte más importante, porque si no se ha llegado, si en esta etapa no se comprueba que lo ejecutado ha cumplido con los objetivos, entonces tenemos que empezar nuevamente. Para ello, también contamos con herramientas como también un diagrama de Gantt. Sí, es utilizado para comprobar si estamos, por ejemplo, en el tiempo. Un checklist o hoja de verificación. Podemos colocar en el checklist la lista de cosas que tenemos pendientes y los indicadores clave de actuación, o los KPI, de repente se han escuchado, que son solamente indicadores que nos ayudan en este caso a verificar si estamos cumpliendo algo. Estos uno los puede definir también después. Entonces tenemos que tener algo para comprobar. Sí, listo. Comprobamos y vamos a actuar. Si en este caso observamos de que es un resultado favorable, entonces, en este caso, significa que todo lo planeado se debe seguir implementando, se debe mantener. Caso contrario, entonces debemos cambiarlo, porque así se debe hacer. Sean algo positivo o negativo, siempre se va a cambiar esto. Siempre va a ser así. El ciclo de Deming, así sean, como les decía, buenos o resultados deficientes, el ciclo siempre se debe reiniciar. Sigue constantemente, no se detiene. Y bueno, una manera bien práctica de ver, es un ejemplo que encontré, me llamó la atención porque es bien didáctico y creo que todo el mundo lo hace o no. Algunos de repente lo harán de mejor o mayor, en menor medida. Y esto ya depende de cómo uno es de manera personal. Por ejemplo, aquí indica que si es que uno quiere hacer sus vacaciones, ¿qué necesita?
hacia dónde quiere irse uno. Eh, no planeamos y solamente queremos viajar nada más, por ejemplo. Pero lastimosamente, quizás a algunos no nos sobra el dinero si queremos irnos lejos. Entonces tenemos que ver, planificar cuánto tenemos. En primer lugar, ¿se puede salir? Creo que eso sería uno de los principales puntos que deberíamos considerar. Una vez que te has establecido todos los puntos necesarios, como dice acá, el lugar, a dónde vas a ir, puedes empezar a ejecutar. Puedes empezar a comunicarte a dónde te vas a quedar, a las agencias donde vas a viajar. Empiezas a averiguar, a comprar inclusive ya. Bien, mientras se ha terminado la fase, perdón, de hacer, ahora viene la verificación de la misma, que es concretamente eh, el viaje en sí, si es que estamos a tiempo, si de repente decimos que vamos a llegar a tal día, a tal hora, si estamos cumpliendo o no. Y de todas maneras, si es que alguno reserva algún lugar, como indica acá, si uno llega a un hotel, sí es igual al de las fotos, porque a veces también puede ser que no sea cierto. Y luego, en función a eso, podemos tomar otra acción. Si, por ejemplo, quizás nos fue bien, podemos recomendar esos lugares, esas agencias, y quién sabe, la próxima vez invitar a alguien. Pero, caso contrario, como indican acá, sencillamente no volver al lugar, no tomar esa agencia de viaje o ya de por sí no recomendarla. Y esto es lo que se hace en el ciclo de Deming, concretamente todo el tiempo. En nuestras vidas, a menos que a menos que te guste recibir un mal servicio, normalmente vas a estar repitiendo este ciclo, pero normalmente si no te gusta este tipo de servicio, como en este caso, pues vas a empezar a cambiar. En fin, entonces es una manera sencilla nada más, obviamente en temas ya dentro del proceso se manejan otras variables, pero la idea es la misma básicamente. Muy bien. ¿Dudas? ¿Consultas?